Buenos días, queridos estudiantes de grado 11. Hoy vamos a ver un tema nuevo. Se trata del equilibrio químico, que es este que está acá. Pero antes vamos a entender un concepto que necesitamos para entender lo que es el equilibrio químico. Vamos a ver lo que son reacciones reversibles e irreversibles. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el hidróxido de sodio y tenemos el ácido clorhídrico. Si nosotros unimos estas dos sustancias reaccionan para producir la sal de cocina que hoy conocemos más agua. ¿Ya? En la medida que estas dos sustancias van reaccionando o naturalmente van desapareciendo. ¿Por qué? Porque estas dos sustancias están formando una nueva, sería el cloruro de sodio. Desaparecen. ¿Por qué se llama entonces irreversible? Porque el cloruro de sodio no se descompone nuevamente o sea, el producto, que es el cloruro de sodio y el agua, no se descompone nuevamente para producir los reactivos. Es decir, que estos dos desaparecen y al final quedan estos dos. Al final queda el cloruro de sodio y el agua. Si están estequiométricamente, reaccionan las cantidades estequiométricas correctas, solamente al final va a quedar el cloruro de sodio más una reacción irreversible. O sea, no vuelve nuevamente a formar los reactivos. Bueno, ¿listo? Entonces, ahora miremos lo que es una reacción reversible. Vamos a suponer que aquí tenemos vamos a colocar esta reacción, se puede colocar así: hidrógeno más yodo gaseoso produce dos moléculas de ácido clorhídrico. Tenemos esta reacción, una reacción. Entonces miramos a ver, si nosotros tenemos inicialmente el hidrógeno y el yodo por aparte, y lo tenemos por aparte, este no existe. Cuando nosotros los mezclamos, ellos reaccionan químicamente. A medida que ellos van reaccionando, se está formando el ácido yodhídrico, ¿cierto? Se va formando el ácido yodhídrico, pero resulta que el ácido yodhídrico en cierto punto se descompone nuevamente para producir, es decir, el ácido yodhídrico, el producto, se descompone para producir nuevamente los reactivos. Se descompone, es una reacción que es reversible, que se devuelve. ¿Ya? Entonces esta reacción es reversible y se representa químicamente con dos flechitas. ¿Ya? En realidad, entonces, miremos que en la reacción irreversible solamente se produce estas dos sustancias y quedan al final. En la reacción reversible quedarían las tres, quedarían tanto los productos como los reactivos. Naturalmente que la cantidad inicial de productos no va a ser la misma, va a ser menor, ya que cierta cantidad de los reactivos se gastó en productos, va a ser menor. Entonces, vamos a verlo mediante un esquema. Vamos a suponer, aquí vamos a ver este esquema, este que está aquí. Vamos a suponer que tenemos una reacción de A más B, por ejemplo. Es una reacción irreversible. Produce C más D. Vamos a suponer irreversible. Aquí está la concentración. Aquí tenemos una cantidad de A, una cantidad de B. ¿Ya? Inicial. Ellos todavía en este punto no han reaccionado. A medida que ellos, si los colocamos a reaccionar, las cantidades de ellos empiezan a disminuir, la de estos dos empiezan a disminuir con el pasar del tiempo, mientras que la de C y D comienzan a aumentar, a producirse los productos C, D. Hasta este punto, cuando ya se produce la máxima cantidad de productos.
Pero cuando se produce la máxima cantidad de producto, que es acá, naturalmente, como una reacción irreversible, los reactivos desaparecen. Es decir, que la concentración final de los reactivos tiende a cero, desaparece completamente. Esto es una reacción irreversible. Miren que acá estamos ya en cero, ¿sí? Estamos en cero. Ya ahí ven el sistema. Mientras que una reacción reversible, por ejemplo, en esta reacción, esta que tenemos aquí, están ocurriendo dos cosas. Está ocurriendo esto. Perdón. En esta reacción que está aquí, están ocurriendo dos reacciones al mismo tiempo. Está ocurriendo esto y a la vez está ocurriendo esto. Es decir, esta de este lado, esta que está aquí, es esta. Y esta que está acá es la que se regresa, es la flechita que está abajo. Están ocurriendo dos reacciones al mismo tiempo. ¿Ya? Bueno, entonces acá, por ejemplo, vemos, a ver, vamos a coger este ejemplo. Si tenemos el hidrógeno, el ácido iohídrico, que es este, a medida que va reaccionando va disminuyendo su cantidad, mientras que los productos, que es esta, aumentando. Pero la cantidad de reactivo, vean que la cantidad de reactivo no llega a cero, no llega hasta acá, no se consume totalmente. ¿Ya? Por lo tanto, al final de la reacción existe tanto los reactivos como los productos, existen en cantidades diferentes a cero. ¿Cuándo para la reacción? La reacción para cuando las cantidades de productos y reactivos ni aumentan ni disminuyen, se mantienen constantes. Entonces se dice entonces que esta reacción está en equilibrio químico, una reacción irreversible. Las reacciones reversibles son aquellas donde se presenta el equilibrio químico. Al final de esta reacción existen los tres. Los tres existen. ¿Ya? Pero las cantidades iniciales van a ser mayores. ¿Ya? Miremos, vamos a ver otro ejemplo acá. Aquí tenemos otra reacción reversible. El dióxido de azufre más el oxígeno producen dióxido de azufre, dos moléculas. ¿Ya? Entonces, aquí que vemos que si nosotros tenemos el dióxido de azufre y el oxígeno por separado, ¿cierto? En el momento en que nosotros los unimos, los mezclamos, ellos tienen una concentración inicial, una cantidad inicial. Inmediatamente se unen, comienza a disminuir su concentración y comienza a formarse el producto, que es el trióxido de azufre. Este producto, los reactivos son ellos empiezan a disminuir su cantidad porque están reaccionando y comienzan a formarse los productos, que son el trióxido de azufre. Es decir, que miren que aquí tenemos esta cantidad del SO2 y esta cantidad del oxígeno. Cuando ellos comienzan a reaccionar, disminuyen sus cantidades, mientras que el trióxido de azufre está en cero, no existe el inicio, y comienza a aumentar su cantidad hasta llegar a un punto donde se mantiene constante en los tres. O sea, las cantidades en la reacción se mantienen constantes. En ese punto están en equilibrio. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos.
Aquí vemos la importancia del equilibrio químico. Entonces vamos a definir el concepto de equilibrio químico. El equilibrio químico entonces se define como aquel estado en el cual la velocidad de una reacción hacia los productos es la misma que la producción de reactivos. La velocidad de formación de productos es igual a la velocidad de formación de los reactivos. Entonces decimos entonces que esa reacción está en equilibrio. Estamos hablando de velocidad. Cuando la velocidad de reacción hacia los productos es la misma velocidad hacia la producción de los reactivos nuevamente. ¿Por qué es importante el equilibrio químico? Porque existen algunas reacciones que nosotros este equilibrio químico lo podemos alterar de tal manera de que por ejemplo, si nosotros necesitamos esta sustancia para un uso industrial, sabemos que esta sustancia tiene este equilibrio, nosotros podemos, conociendo el equilibrio, podemos alterar este equilibrio de tal manera que se produzca más de esta sustancia y poder aislarla y utilizarla. Entonces ahí entra el concepto de principio de Letelier. Por ejemplo, aquí hay otra aplicación del equilibrio químico. Por ejemplo, el oxígeno cuando se pega en la hemoglobina en la sangre es una reacción de equilibrio. La cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina en la sangre. Eso tiene un equilibrio químico. Bien, entonces miremos. Bueno, vamos con la constante de equilibrio. Constante de equilibrio se define si nosotros tenemos esta reacción donde tenemos A más la sustancia B, que son los reactivos. Ellos reaccionan para producir los productos, que en este caso son C y D. Entonces la constante de equilibrio vendría siendo igual para esta reacción a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. En otras palabras, quedaría que la constante de equilibrio quedaría igual a los productos. ¿Quiénes son productos? C y D. La concentración de C por la concentración de D elevado a los coeficientes de estequiometría, que son estos numeritos que están aquí. C, D, la concentración de A elevado al coeficiente de A por la concentración de B elevado al coeficiente de B. Vamos a hacer un ejemplo. Principio de Letelier. Ahora vamos a ver un ejemplo. Principio de Letelier, importantísimo. Esto es lo más importante de este tema de equilibrio, porque a través del principio de Letelier dice que nosotros podemos alterar este equilibrio y orientar esta reacción hacia uno de los dos lados. Podemos orientarla a que se produzca más de esta sustancia o orientarla a que se produzca más de esta sustancia. ¿Ya? Eso es lo que. ¿Y cuáles son las condiciones para cambiar eso? Son la presión, la temperatura y la concentración de las sustancias que están ahí. Vamos a hacer, son la presión, la concentración y la temperatura.